Sin ruido, sin un solo titular, sin el eco de la fanfarria, algo empezó a cambiar. Silenciosamente, casi invisiblemente, el Papa León XIV empezó a transformarlo todo. Al principio, la mayoría de los católicos apenas lo notaron. No hubo grandes proclamaciones desde balcones, ni conferencias de prensa mundiales, ni gestos deslumbrantes ante las cámaras. Y, sin embargo, para quienes se atrevieron a observar con atención, se volvió innegable, algo había cambiado radical, profunda e irreversiblemente. Dentro de los antiguos muros de piedra del Vaticano, bajo techos con frescos donde el tiempo parece detenerse, una revolución ha echado raíces, no con clamor, sino con quietud. No se trata de una reforma iniciada por la protesta ni impulsada por la demanda popular. Es una reforma susurrada, que se desarrolla en gestos tan modestos que podrían parecer invisibles a la vista del mundo, pero de una profunda conmoción para el alma de la Iglesia. Apenas 19 días después de su pontificado, comenzaron a surgir murmullos, tenues e inciertos. Algunos los restaron importancia, otros se acercaron con silenciosa aprensión. Dentro de la curia, tras las pulidas puertas de los aposentos papales, entre obispos y teólogos, una palabra corría de voz en voz con cautelosa reverencia: cambio. Pero no el tipo de cambio que se presenta en comunicados de prensa de lujo o entrevistas cuidadosamente preparadas. Este fue un cambio arraigado en algo más antiguo que la estrategia y más profundo que la política. Fue espiritual. Subversivo. Simbólico. No una actuación, sino una peregrinación. Tan sutil que se podía pasar por alto, a menos que se observara con los ojos del corazón. Y si empiezas a observar, realmente observando, no podrás dejar de verlo. Porque lo que hace el Papa León XIV no es simplemente administrativo. Es teológico. Es poético. Es humano. Su obra no se limita a reformular políticas, está reformulando la presencia. Está transformando la voz de la Iglesia, su ritmo, su alma. Y en esta quietud, en esta cuidadosa recalibración, está señalando algo inequívoco: la Iglesia está entrando en una nueva etapa. Una transformación está en marcha. No solo en Roma ni entre los cardenales. Está extendiéndose más allá. Podría llegar a tu parroquia, a tu banco, a los rincones tranquilos de tu vida de oración. Y quizás por eso importa este momento. Porque si estas palabras te han llegado, si estás leyendo esto, no es casualidad. Quizás siempre has sido parte de la Iglesia. Quizás te alejaste hace mucho. Quizás solo observas, curioso, desde las sombras. Pero dondequiera que te encuentres, el movimiento del Papa León llega también a ti. Tomemos un ejemplo pequeño pero revelador. Una de sus primeras directivas llegó sin previo aviso. Sin boletín, sin decreto ceremonial. Simplemente instruyó a todos los obispos del mundo a caminar descalzos, una vez al año, en procesión pública. No en la seguridad de una iglesia. No sobre pisos de mármol pulido. Sino al aire libre, sobre el pavimento, sobre la arenilla de las calles de la ciudad, donde se vive la vida real. Para algunos, podría parecer extraño, solo otro acto simbólico. Pero para quienes realmente lo conocen, estaba clarísimo: no se trataba de simbolismo. Se trataba de memoria. Mucho antes de que el mundo lo conociera como el Papa León XIV, era simplemente Roberto, un sacerdote misionero que recorría las empinadas y escarpadas colinas de Perú para alcanzar a un niño moribundo. Se quitó los zapatos en aquel entonces, no por dramatismo, sino porque sus seres queridos caminaban descalzos. Caminaba así no para demostrar algo, sino para compartir su dolor. ¿Y esa experiencia? Lo marcó. No como una herida que se desvanece, sino como una cicatriz que perdura. Una cicatriz sagrada. Y ahora, como Papa, lleva esa cicatriz como una herencia sagrada. Pide a los obispos que sientan la tierra bajo sus pies, como él lo hizo una vez. Que recuerden lo que aprendió a las duras penas, que la verdadera autoridad no empieza con los hábitos, sino con la reverencia. No con la distancia, sino con la solidaridad. Eso fue solo el principio. Los cambios siguen ocurriendo. Quizás hayas oído hablar de algunos: una noticia filtrada, una foto discreta, un artículo fugaz. Otros, demasiado discretos para acaparar titulares, pasan desapercibidos en el torbellino de noticias. Pero están ocurriendo. Y están transformando la Iglesia, grano a grano, alma a alma.
Entonces, ¿qué está haciendo realmente el Papa León? ¿Por qué las oraciones silenciosas? ¿Por qué la ropa sencilla? ¿Por qué abrir los refugios del Vaticano a las personas sin hogar por la noche? ¿Es esto mera humildad o algo más profundo? ¿Es una reforma moderna o el eco de algo antiguo que resurge? Porque no se trata de imagen pública. No se trata de un ejercicio de marca. Bajo estas decisiones, algo se mueve. Algo que sugiere que el Papa León no solo se dirige al presente. Está preparando a la Iglesia para el futuro. Y si eso es cierto, si presiente algo en el horizonte, debemos empezar a comprenderlo. Para comprender lo que está haciendo ahora, necesitamos remontarnos. No solo a su elección, sino más allá. A los años tranquilos, antes de la sotana. Antes del humo de la chimenea. Antes de que su nombre entrara en la especulación. Debemos volver a Roberto, el sacerdote, el hermano, el hombre que lloró con los pobres, que notó lo que otros pasaban por alto, que creyó que Dios no se encontraba en el poder, sino en la presencia. Porque solo cuando entendemos a Robert podremos entender a Leo. El día que la humareda blanca se elevó sobre la Capilla Sistina, el mundo escuchó su nombre por primera vez, León XIV. Pero para quienes lo conocían mucho antes de las vestimentas y los aplausos, seguía siendo Roberto. Nacido en Chicago en 1955, no fue moldeado por la nobleza ni el prestigio. Sus raíces eran humildes, moldeadas por calles comunes, vecinos de clase trabajadora y una fe firme y sin ostentación. No hubo profecías. Ni grandes predicciones. Lo que lo distinguió fue algo más discreto, una intensa atención al dolor. Una capacidad de sentir lo que otros ignoraban. Esa sensibilidad no surgió de los libros. Surgía de la vida. Un hombre acurrucado bajo las escaleras de una iglesia en invierno. Una madre encendiendo velas en soledad por su hijo perdido. Un niño sentado en silencio en misa, sin que nadie le preguntara si entendía. Estos momentos no se mencionan en las biografías. Pero lo formaron. Se unió a los agustinos, estudió derecho canónico y teología, pero su pasión nunca gravitó hacia los títulos. Se sintió atraído, en cambio, por los lugares donde vivía el sufrimiento. Y esa atracción lo llevó muy al sur, a Perú. Allí, entre pueblos que ningún obispo visitaba, dormía en casas sencillas, compartía comidas humildes y recorría senderos que otros evitaban. No predicaba desde balcones. Se arrodillaba en las cocinas. No solo bendecía a los niños. Los sostenía en brazos. En un pequeño pueblo de montaña, un anciano le preguntó, si Dios nos ve, ¿por qué no vienen sus pastores? Robert no respondió con doctrina. Se quedó. Trabajó. Y lentamente, el mismo Elder dijo, quizás la Iglesia no nos haya olvidado. Quizás seas tú quien nos recuerda. Esas palabras se grabaron en su alma. Incluso cuando regresó a Roma y ascendió en el liderazgo de la Iglesia, nunca cambió de ritmo. No ansiaba alfombras rojas ni micrófonos. Se mantuvo como un oyente. Un peregrino. Durante el cónclave, pocos habían predicho su elección. No se le consideraba un estratega ni un activista. Pero quienes lo observaron de cerca percibieron algo diferente. Cuando entraba en una sala, la energía cambiaba, no porque lo exigiera, sino porque su profundidad dejaba espacio para otros. Una vez elegido, los medios de comunicación mundiales se pusieron furiosos. ¿Quién era este hombre? No encontraron un eslogan llamativo, ni una etiqueta sencilla. Porque lo que él representaba no era una plataforma, sino una presencia. No una ideología, sino un tono. Ese tono es lo que está transformando la Iglesia. Lentamente. Silenciosamente. Inquebrantablemente. No clama por atención. No grita por encima del ruido. Hace pequeños movimientos con ecos eternos. No intenta conquistar el mundo. Intenta llegar a su alma. Un funcionario del Vaticano lo describió a la perfección, no lo oyes venir. Pero cuando levantas la vista, algo ha cambiado. Esa puede ser su mayor fortaleza. Porque el silencio no es debilidad. La quietud no es indecisión. El Papa León XIV conoce el peso de la tradición, pero aún más, conoce el peso del silencio.
Entiende cómo la voz de Cristo ha sido acallada por siglos de ruido, incluso dentro de la Iglesia. Ahora nos llama de nuevo. No a discursos, sino a susurros. Al susurro que dice, la Iglesia existe para los olvidados, no para los famosos. Para los más insignificantes, no para los más ruidosos. Por eso viste ropas sencillas. Por eso camina despacio. Por eso su papado no domina la pantalla, sino que te invita discretamente a arrodillarte. Porque León XIV no busca ser admirado. Busca guiar. Y en su primer acto como papa, hizo exactamente eso. Lo que el Papa León XIV hizo a continuación no fue solo inusual. No fue solo inesperado, conmocionó los pasillos del Vaticano, tomando por sorpresa incluso a los más experimentados expertos eclesiásticos. Apenas 19 días después de su elección, el Papa León XIV emitió una directiva tan sorprendente por su simplicidad, tan chocante por su humildad, que muchos pensaron que había sido mal traducida. No se trataba de un pronunciamiento teológico general. No era una corrección doctrinal ni una innovación litúrgica. Era breve, inequívoca y para muchos en la jerarquía, profundamente inquietante. Todo obispo, en todas las diócesis del mundo, debía caminar descalzo en al menos una procesión pública al año. Sin excepciones. Sin cojines ceremoniales. No dentro de los santuarios revestidos de mármol de las catedrales. No sobre suelos pulidos protegidos por alfombras y tapetes. Sino allá afuera, en las mismas calles que su rebaño. En callejones empedrados, sobre el asfalto agrietado de la ciudad, a través del polvo del campo o del hormigón resbaladizo por la lluvia helada. No fue diseñado para el espectáculo. Y, sin embargo, impactó como un terremoto bajo la pulida apariencia de la tradición. Durante generaciones, los obispos han procesionado con vestimentas de brocado y seda, bajo palios ribeteados de oro, flanqueados por incensarios y coros solemnes. Son pastores, sí, pero también herederos de una majestuosa pompa que ha definido desde hace mucho tiempo la imagen pública de la Iglesia. Estas procesiones no eran meros rituales, eran declaraciones de una nobleza sagrada, expresiones de continuidad con una Iglesia tan antigua como augusta. Así que, para un nuevo papa, hacer una exigencia tan humillante, apenas 3 semanas después de su pontificado, era más que una curiosidad litúrgica. Era una ruptura. Pero para quienes lo habían acompañado antes de su ascenso, tenía todo el sentido. No se trataba de teatro político. No era para embellecer la imagen. Era la memoria hecha mandato, forjada en polvo, sangre y amor. Muchos años antes, bajo el sol implacable de una remota aldea peruana, el padre Roberto, entonces un sacerdote misionero anónimo, se quitó las sandalias y se subió el dobladillo del hábito para seguir a un niño descalzo por un terreno accidentado. La hermana del niño estaba gravemente enferma. El sacerdote estaba postrado en cama. No llegaba ayuda. El camino era inhóspito, estaba sembrado de piedras afiladas, vidrios rotos y tierra abrasadora. Los niños lo recorrían descalzos todos los días. Y ese día, él también. Le sangraban los pies. Se le agarrotaron los músculos. Pero cuando por fin llegó al pueblo, nadie le hizo una reverencia ni una genuflexión. Una mujer simplemente le besó la mano y susurró, «Ahora te creemos. Viniste como nosotros». Ese momento dejó una huella más profunda que la teología. Le enseñó lo que ningún seminario jamás podría, que la autoridad, divorciada de la presencia, se convierte en una jerarquía sin corazón. Que el liderazgo, para reflejar a Cristo, debe descender a donde otros sufren. Esa es la teología que el Papa León XIV está inscribiendo discretamente en la vida de la Iglesia. Y por eso su mandato descalzo no es una novedad, es una revolución teológica. No solo se dirige a los pies, sino también al orgullo, al poder y a la proximidad. Durante siglos, la Iglesia ha revestido la humildad de esplendor. Sus catedrales se asemejan a palacios. Sus obispos evocan a los reyes. El mensaje desde el púlpito puede ser de compasión, pero la imagen proyectada a menudo ha susurrado distancia, separación e incluso superioridad. El Papa León no está destruyendo la tradición. No se burla de los símbolos sagrados. Pero los está restaurando, recordando a la Iglesia que su verdadera gloria no reside en las vestiduras ni los rituales, sino en la imitación del crucificado. Y Cristo no vestía oro. Cristo caminó descalzo hasta su muerte.
a puerta cerrada, se gestaba la resistencia. Algunos obispos expresaron inquietud. A uno, en una sesión confidencial, se le escuchó decir: no somos actores. Esto raya en el sufrimiento performativo. Otro temía la malinterpretación por parte de los medios seculares, que pudiera ser visto como un gesto de vergüenza. Pero el Papa, con la misma serenidad que ahora define su papado, respondió a través de un asesor de confianza: si tememos que nos vean con los pobres, entonces ya hemos abandonado a Cristo. No hubo más aclaraciones. La conversación terminó, no por autoridad, sino por la verdad. Cada diócesis tenía 12 meses para cumplir con el mandato. No habría medios de comunicación. Ni sesiones de fotos. Ni comunicados de prensa. Esto no era un espectáculo. Era formación espiritual, destinada a fortalecer los huesos y moldear el alma. Lo que comenzó como un susurro en Roma se convirtió en una silenciosa peregrinación descalza a través de los continentes. En Argentina, un obispo caminó en silencio por un barrio marginal al anochecer. En Ghana, otro se arrodilló en un camino de tierra rojiza mientras los aldeanos lo observaban llorando. En Detroit, un obispo se quitó los zapatos en la fría acera frente a un albergue para personas sin hogar, acompañado en silencio por otros. No todos cumplieron. En las diócesis más adineradas, algunos se estancaron. Otros enviaron cartas de preocupación. Algunos simplemente lo ignoraron. Pero el Papa León XIV no insistió. No emitió reproches. No los necesitaba. Porque sabía la verdad: un pastor que no quiere caminar con su rebaño ya va guiando desde atrás. Y así, este decreto descarado se ha convertido en uno de los actos más silenciosamente transformadores de su papado inicial, no por lo que exigía, sino por lo que revelaba. Obligó a cada obispo a preguntarse: ¿cuándo fue la última vez que sentí el suelo que pisa mi gente? Y le dijo al mundo, con mayor elocuencia que cualquier homilía, que la Iglesia no está por encima de ti. Está a tu lado. Pero por impactante que fuera el mandato de ir descalzo, no sería el acto más controvertido de su reinado inicial. Eso vino después. Y no tenía nada que ver con el calzado. Tenía todo que ver con a quién se le permitía entrar a los muros del Vaticano. Escondidos tras antiguas piedras y a la sombra de los olivos, los jardines vaticanos han sido durante mucho tiempo un santuario de silencio, un refugio verde para papas, prelados y presidentes. Es un lugar de diplomacia susurrada, de oración solitaria, de sagrada exclusividad. Para el público, es un atisbo del Edén que jamás tocarán. Para la Iglesia, una herencia sagrada. Y luego, silenciosamente y sin la prensa, el Papa León también cambió eso. No pronunció ningún discurso. No emitió ninguna declaración solemne. Solo una directiva, simple, clara y, una vez más, escandalosamente humilde: cada noche, un pequeño grupo de personas sin hogar sería recibido en los jardines. Ni turistas. Ni peregrinos. Ni siquiera voluntarios. Solo ellos, aquellos conocidos por los trabajadores sociales del Vaticano, aquellos que duermen bajo puentes, junto a estaciones de tren, a la sombra de San Pedro. No se permitían cámaras. Ni publicaciones en redes sociales. Ni voluntarios que documentaran su compasión. Solo comida caliente, un trozo de tierra, mantas limpias y un silencio más profundo que el sonido, el silencio de la dignidad que se restaura. Algunos funcionarios quedaron atónitos. Se dice que uno preguntó: ¿y qué hay de la imagen de los jardines? El Papa respondió: la única imagen que me importa es la de Cristo. Y no tenía dónde reclinar la cabeza. Desde entonces, esa respuesta ha resonado en cancillerías y sacristías de todo el mundo. Porque esto no era caridad para una foto. Era un santuario. Y marcó un regreso a las raíces del Evangelio, al escándalo de un Dios que cena con mendigos y camina con los olvidados. Pero para comprender verdaderamente este acto, debemos remontarnos a 1979, a una noche de invierno en Chicago. Un joven estudiante de teología llamado Robert, aún no ordenado, trabaja como voluntario en un comedor social. Es tarde. Las puertas están cerradas. El frío aprieta más de lo habitual. Y allí, en la escalinata de la iglesia, con las rodillas pegadas al pecho y envuelto en papel de periódico, se sienta un anciano. Silencioso. Solo. Sin mendigar. Sin pedir.
Simplemente existiendo, invisible. Robert se sienta a su lado. Sin palabras. Solo presencia. El tiempo pasa. Entonces, al levantarse para irse, el hombre susurra, gracias por recibirme. No ahorrando. No alimentando. Viendo. Ese momento se convirtió en la lente a través de la cual contemplaría el sacerdocio. Y ahora, décadas después, como obispo de Roma, lo recrea en suelo sagrado, tras muros sagrados, para las almas sagradas. Los jardines vaticanos ya no son un Edén intacto. En un rincón tranquilo, se están convirtiendo en Belén. Y en el Calvario. Y en Emaús. Porque el jardín nunca estuvo destinado a estar amurallado. Fue donde Dios caminó con el hombre. Y el Papa León, en el suave silencio de la tarde, le invita a pasear de nuevo por allí. No es perfecto. Ningún gesto tan rico en simbolismo lo es jamás. Hay murmullos de preocupación sobre la practicidad, la seguridad y los riesgos de sentar un precedente. Pero al Papa León XIV no le preocupa la apariencia. No busca aplausos. Su mirada está fija en algo más profundo, la presencia. En su opinión, la Iglesia debe liberarse de su obsesión por preservar las apariencias y, en cambio, concentrarse plenamente en reflejar a Cristo. Y esa reflexión, insiste, debe comenzar, no en proclamaciones ni representaciones, sino en el silencio. No convocó a los medios de comunicación. No hubo comunicados de prensa del Vaticano, ni cámaras esperando en la plaza de San Pedro. De hecho, la iniciativa ni siquiera se anunció oficialmente. Fue descubierto por un humilde jardinero del Vaticano que notó mantas cuidadosamente dobladas bajo un árbol, un termo solitario cerca de un banco de piedra y suaves susurros entre el personal. Silenciosamente, la misericordia había echado raíces. Y este acto de misericordia no se trataba tanto de caridad como de restauración. En un mundo que a menudo ve a los pobres como problemas que gestionar o estadísticas que ignorar, el Papa León ha hecho algo discretamente radical, los ha convertido en huéspedes, no solo de la Iglesia, sino también de sus jardines más sagrados. Estos jardines, normalmente vedados a los turistas e incluso al clero sin autorización, ahora abren sus puertas por la noche a un pequeño grupo de almas sin hogar. Y este simple cambio, esta apertura del espacio, lo ha transformado todo. Porque para Leo, la misericordia no es una campaña. No es una iniciativa de marca. Es una postura del corazón. Cuando un arzobispo visitante preguntó más tarde por qué el Papa no había hecho público este acto de hospitalidad, Leo sonrió y ofreció una respuesta amable, casi familiar: no invitas a alguien a tu casa para hacer una declaración. Los invitas porque son familia. Y eso es el corazón de esta revolución silenciosa. Una familia, no refinada, ni poderosa, ni vestida de seda ni sentada en sillas doradas. Sino la verdadera familia de Dios, la que duerme sobre el cemento, la que llora sin testigos, la que espera en las puertas preguntándose si alguien dentro aún recuerda sus nombres. Este pequeño acto demuestra que el Papa León no ha olvidado. Y mientras algunos en la jerarquía se quejan del decoro o la tradición eclesial, el mensaje de León resuena con una claridad cristalina: si el Edén era para todos, entonces esto también lo es. Y si hay que elegir entre jardines impecables y almas heridas, Leo siempre elegirá las almas. Sin embargo, quizás lo más revolucionario de este acto no sea el refugio en sí. Es el silencio que lo rodea. En un mundo que convierte la generosidad en contenido para redes sociales y transforma el servicio en espectáculo, el Papa León está reclamando el lugar sagrado de la misericordia, tranquilo, sagrado, escondido bajo las estrellas. Este espíritu de silencio impregna cada fibra de su liderazgo. Incluso su vestimenta ahora dice mucho. Cualquiera que observe al Papa León XIV durante las liturgias públicas nota algo inmediatamente, no en su forma de hablar, sino en su vestimenta. O mejor dicho, en lo que él, no el cambio es sutil, pero inconfundible. No hay capas de brocado ornamentado. No hay capas ondulantes con ribetes dorados. No hay vestimentas pesadas cargadas de simbolismo barroco. Entra en San Pedro no como un soberano, sino como un pastor. Su túnica es blanca y sencilla. Su cruz es modesta. Su mitra, cuando la usa, es sencilla y humilde. Algunos interpretan esta simplicidad como moderación estética. Pero es mucho más que eso, es uno de los mensajes más claros y audaces que jamás haya transmitido.
Porque el Papa León no solo está cambiando su atuendo. Está redefiniendo la autoridad. Parece Queen una iglesia donde las vestimentas tienen un significado teológico y siglos de tradición, cada hilo, cada textura, cada tono tiene un significado. Sin embargo, Leo se atreve a plantear una pregunta diferente: ¿la gente necesita elevación o necesita conexión? En privado, comentó una vez, la gente anhela la verdad, no la verdad. Esa silenciosa declaración está transformando la forma en que los fieles ven el papado, no como un trono, sino como un umbral. No todos se sienten cómodos con este cambio. Algunos obispos han expresado su inquietud, preocupados de que al despojarse de la majestuosidad visual se erosione la reverencia. Argumentan, con razón, que los símbolos importan, que el ritual tiene poder, que las vestiduras sagradas hablan. Pero Leo no está desmontando la historia. Está escribiendo un nuevo capítulo, donde la intimidad importa más que la imagen, y donde la presencia habla más que el prestigio. En una misa papal reciente, solo vestía alba y estola. Sin casulla. Sin adornos recargados. Solo lino, humildad y la esencia del sacerdocio. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo, no necesito oro para transmitir la gracia. Esa respuesta no fue una crítica. Fue un recordatorio. Para comprender las decisiones de León, es necesario comprender su origen. Hijo de la orden agustiniana, hizo votos basados en la sencillez, la humildad y la vida en comunidad. Los agustinos visten túnicas negras y zapatos desgastados. Su lema, un corazón y una alma en Dios. Hace décadas, en los pueblos montañosos de Perú, Robert Prevost, mucho antes de ser el Papa León, caminaba entre los pobres, predicando desde un banco y compartiendo comidas con aldeanos demasiado pobres para tener zapatos. Vestía una túnica remendada. Hablaba con claridad. Después de una misa, una niña pequeña le tiró de la manga y le dijo, «Te vistes como nuestros padres». Cuando se inclinó para escuchar con más atención, añadió, «Eso significa que te preocupas como ellos». Él nunca olvidó sus palabras. Su visión no es rechazar la tradición, sino reenraizarla en la carne y la presencia. Cree que la Iglesia nunca estuvo destinada a estar por encima de la humanidad. Debió caminar junto a ella, con sudor, sirviendo, con los pies descalzos y las manos curtidas por el tiempo. Así que cuando el Papa León elige el lino en lugar del encaje, o les dice a los fotógrafos que no se enfoquen en sus prendas, no es desafío. Es devoción. Porque cuanto más vemos oro, más nos arriesgamos a olvidar el Evangelio. Y Leo quiere que el Evangelio perdure en el corazón de las personas. Esta postura ha inspirado discretamente a otros. Algunos cardenales ahora aparecen con vestimentas más sencillas, con anillos más pequeños y mitras más sencillas. El cambio no es obligatorio, modelado ese es el estilo de Leo, él no dirige con decretos, sino con el ejemplo. Invita a la Iglesia a preguntarse, ¿y si el mensaje de Jesús es más claro cuando nada lo obstruye? Este despojo no es superficial. Es profundamente espiritual. Leo cree que solo renunciando a nuestra obsesión por las apariencias puede la Iglesia recuperar su autoridad. Y así, comienza consigo mismo. No hay nada de montaje en él. Su túnica se arruga. Sus zapatos rozan. Su anillo papal es más pequeño que el de los que lo precedieron. Y en un mundo obsesionado con la imagen, eso por sí solo es radical. Quizás la expresión más poderosa de su visión se produjo recientemente, durante una visita a una diócesis remota de Europa del Este. No había alfombra roja. Ni palio dorado. Bajó del avión vestido únicamente con una sotana blanca y una cruz colgada de un cordel. El obispo local que lo recibió rompió a llorar. Más tarde, declaró a la prensa, vino como un hermano, no como un gobernante. Y eso lo hizo sentir santo. En ese momento, la imagen de la Iglesia cambió, de la autoridad a la accesibilidad, de la pompa a la presencia. Leo no ignora las viejas costumbres. Las respeta. Pero conoce la diferencia entre una corona y una cruz. Uno eleva. El otro sirve. Él ha elegido la cruz. Sí, el papado siempre tendrá símbolos. Pero León elige aquellos que no hablan de jerarquía, sino de humanidad. Y esa humildad se extiende también al lenguaje que la Iglesia usa en la oración. Durante siglos, las oraciones católicas resonaron en todos los continentes con una cadencia majestuosa, firme, familiar, atemporal.
Pero bajo el papado de León XIV, esas palabras comenzaron a suavizarse, a ensancharse, a llegar más lejos. Comenzó con cambios sutiles. En los textos litúrgicos revisados, hermanos, se convirtió discretamente en hermanos y hermanas. Las referencias al hombre se sustituyeron por la humanidad. El que cree se convirtió en los que creen. Al principio, pocos se dieron cuenta. No se trataba de reformas teológicas. No eran debates. Eran decisiones lingüísticas deliberadas, tomadas en silencio, sin fanfarrias, insertadas en nuevos leccionarios enviados discretamente a diócesis de todo el mundo. Muchos sacerdotes, especialmente aquellos que habían trabajado con Leo en sus primeros años, asintieron con conocimiento de causa. Pero en los sectores más tradicionales de la Iglesia, surgió confusión y preocupación. ¿Por qué cambiar palabras que han perdurado durante siglos?, preguntaron los críticos. ¿Es este el comienzo de un acuerdo? Pero Leo ve algo diferente. Y lo que ve es una Iglesia que intenta no solo hablar, sino ser escuchado. En una carta que circuló discretamente entre un pequeño grupo de obispos, el Papa León escribió con convicción: si el Evangelio no es escuchado por quienes más lo necesitan, entonces no es el Evangelio que predicamos. La palabra debe ser viva, no simplemente repetida. No eran solo palabras, eran un reproche a la complacencia, un llamado a la conciencia. Para León, el lenguaje no se trata de precisión rígida. Se trata de presencia. Se trata de encarnación. Si una mujer pasa toda su vida sentada en silencio en los bancos de la iglesia y nunca escucha una homilía, una oración o una proclamación que parezca abordar su experiencia, ¿cuánto tiempo pasará antes de que empiece a preguntarse si alguna vez fue realmente vista por la voz de la iglesia? Y si un niño nacido al margen, pobre, olvidado, ajeno a las liturgias refinadas y los rostros refinados, solo escucha palabras que excluyen su realidad, ¿cuán profundo puede penetrar realmente el mensaje del amor divino? ¿Qué raíz puede crecer en una tierra nunca cultivada para él? Una historia, de los años del Papa León como misionero en Perú, captura el latido de este cambio. Lo habían asignado a una aldea remota, una de las muchas que sirvió a lo largo de los años, donde la gente apenas hablaba español, y mucho menos latín. Entre ellos se encontraba una anciana, casi ciega, que asistía fielmente a misa todos los domingos. Siempre se sentaba en el primer banco. Siempre en silencio. Nunca hablaba, nunca hacía preguntas. Simplemente escuchaba, si escuchar es la palabra adecuada para lo que hacía. Entonces, un domingo, el padre Roberto, como lo llamaban entonces, hizo algo diferente. En lugar de recitar la oración en tono formal, con frases transmitidas sin alteraciones, hizo una pausa. Suavizó la voz. Y entonces les habló no como una autoridad distante, sino como parientes, familia de Dios, dijo: hermanos y hermanas, hijos de todas las lenguas y de todas las tribus. Después de la misa, la mujer se acercó. Tomó su mano, temblorosa por la edad y la gracia, y susurró: hoy oí mi nombre. No se refería a su nombre literal, sino a algo mucho más profundo. Le habían hablado. No envuelta en una fría formalidad, sino en la calidez del reconocimiento espiritual. Por primera vez, el lenguaje de la Iglesia no la había aplastado bajo su peso, la había elevado, la había envuelto como un chal en invierno. Ella pertenecía. Ese encuentro nunca abandonó al Papa León. Se le quedó grabado en el alma. Y ahora, desde el epicentro del catolicismo mundial, trabaja para garantizar que otros, especialmente los invisibles, los inauditos, puedan sentir lo mismo. Para él, esto no es política. No es progresismo. Es el Evangelio. Urgente y necesario, no porque la Iglesia se equivocara, sino porque el mundo ha cambiado. Y si la Iglesia sigue hablando en un tono que solo conocen quienes ya están dentro, corre el riesgo de convertirse en una cámara de resonancia de los salvados, no en un santuario para quienes buscan. Esta visión tiene una base teológica. El Evangelio nunca fue diseñado para excluir. Los milagros de Jesús, su comunión en la mesa, sus historias, todo apuntaba a una bienvenida radical. Abrazó a mujeres y hombres, santos y pecadores, judíos y gentiles. Su amor no era condicional. Su misericordia no exigía prerequisitos. Era audaz, sin fronteras, desconcertante. Seguir a Cristo es brindar esa misma bienvenida, no solo con puertas abiertas, sino con un lenguaje abierto.
Con frases que llegan. Con palabras que ven. Algunos en el Vaticano siguen inquietos. Temen una desviación, hoy son frases inclusivas, mañana la reescritura de los credos. Les preocupa la identidad, la dilución. Pero el Papa León es teólogo y pastor. Comprende la preocupación. Respeta la cautela. Pero insiste, la reverencia no requiere repetición. El Espíritu Santo, les recuerda, nunca se ha visto limitado por la gramática. Cuando un cardenal conservador le preguntó sobre estos cambios, el Papa León respondió no con argumentos, sino con memoria. Cuando Jesús resucitó, el primer nombre que pronunció fue María. No fue una reprimenda. Fue un reencuentro. Un recordatorio de que la resurrección no es abstracta, sino personal. Llama a cada uno por su nombre. Esta comprensión también resuena profundamente entre los católicos más jóvenes. En toda Europa, Norteamérica y otros lugares, muchos jóvenes adultos expresan el mismo sentimiento, no están abandonando la fe, sino que se están alejando de su tono. El anhelo persiste. El hambre de Dios, de significado y de santidad sigue viva. Pero si el lenguaje les resulta extraño, si las oraciones parecen escritas para otra persona, el fuego se apaga. Las reformas de Leo ya están generando cambios. Una joven de Chicago, al salir de misa con lágrimas en los ojos, dijo simplemente, sentí que la Iglesia finalmente me miró a los ojos. Sin embargo, en medio de estas evoluciones, el Papa León no abandona la tradición. La estructura permanece. Los ritmos sagrados continúan. El canto gregoriano aún llena los pasillos de Roma. La misa en latín aún encuentra su lugar en la historia de la Iglesia. Pero en lugares de dolor y silencio, la voz de la Iglesia se suaviza, haciéndose más clara, más personal, más verdadera. Porque el lenguaje no es solo una herramienta. Es poder. Es invitación. Y bajo el liderazgo de Leo, la Iglesia no está reescribiendo el pasado. Está limpiando el cristal para que la luz pueda brillar a través de él. Durante demasiado tiempo, ciertas voces han permanecido ocultas en la liturgia. No por falta de devoción, sino por falta de reconocimiento. Esto está empezando a cambiar. Lentamente, con reverencia, se ha comenzado a reconocerlas. Y justo cuando la Iglesia comienza a redescubrir el peso sagrado del lenguaje, el Papa León revela otra preocupación, una que va más allá de la gramática, más allá de las frases, hasta llegar a lo profundo de la creación misma. Incluso la tierra, dice, lleva la palabra de Dios. Y también ha sido silenciada. Comenzó sin ceremonias, un breve comunicado de prensa de la Oficina de Sostenibilidad del Vaticano. Pero sus implicaciones fueron trascendentales. La declaración del Papa León no fue un gesto burocrático, sino una guerra espiritual. No contra gobiernos ni corporaciones, sino contra una cultura que trata la creación como un producto en lugar de una promesa. Él lo llamó el Iniciativa del Vaticano Verde Y para 2030, prevé que el Vaticano se convertirá en carbono neutral, no simbólicamente, sino concretamente. Los paneles solares alimentarán edificios sagrados. Los plásticos de un solo uso desaparecerán del uso diario. El compostaje se convertirá en algo habitual. Se plantarán árboles autóctonos de Roma. Los sistemas sin papel agilizarán procedimientos centenarios. A primera vista, puede parecer una rutina moderna. Pero si escuchas atentamente las palabras del Papa León, oirás el eco del Génesis. Y el zumbido del Apocalipsis. Esto no son relaciones públicas. Es arrepentimiento. Es metanoia por cómo la Iglesia ha tratado el don que Dios una vez llamó muy bueno. Esta visión no surgió de un estudio. Surgió de la ceniza, de la tos de los niños, del recuerdo. En 1992, el padre Robert Prevost visitó una aldea cerca de la Amazonía peruana, un lugar que había conocido en su juventud. Recordó el canto de los pájaros, el rumor del agua entre los árboles. Pero a su regreso, la selva había sido devastada. El cielo estaba denso de humo. El río, antes luminoso, estaba inundado de suciedad. Los niños estaban sentados tosiendo en la orilla. Una niña pequeña, de no más de 10 años, se tapó la cara con un paño andrajoso y le dijo, «Ya no podemos rezar bajo los árboles. Ya no quedan». Ese momento se alojó en su espíritu. Años después, como obispo,
financió sistemas de agua potable y programas de reforestación, no porque estuvieran de moda, sino porque eran fieles. Dios no nos pidió que domináramos la tierra, predicó una vez. Nos pidió que la cumpliéramos como una promesa. Ahora, como Papa, está llevando esa promesa al centro del testimonio católico. No todos lo ven con buenos ojos. Un funcionario del Vaticano lo desestimó, diciendo, somos una iglesia, no una agencia ambiental. Pero Leo no ve ninguna contradicción. En un discurso público el 20 de mayo de 2025, dijo, no podemos predicar el cuidado del alma mientras ignoramos el hogar que la alberga. La tierra es un regalo de Dios. Debemos protegerla. Esto es más que una política. Es liturgia. Es sacramento. Es ortodoxia. Leo predica con el ejemplo. Ha reducido los viajes en avión. Cambió los coches del Vaticano por modelos eléctricos. Instaló sistemas de ahorro de agua en los jardines. Reemplazó costosos arreglos florales con plantas autóctonas que pueden replantarse después de la misa. En una ocasión, durante una liturgia al aire libre, vistió vestimentas hechas de tela reciclada tejida por mujeres indígenas. Cuando le preguntaron por qué, respondió con franqueza, porque la liturgia no solo debe reflejar el cielo. También debe cuidar la tierra. Esto no es una señal de virtud. Es una verdad teológica. El Papa León ve la creación no como un escenario, sino como un participante sagrado en el drama de Dios. Como escribió San Pablo en Romanos 8, la tierra gime, anhelando redención. Por primera vez, el Vaticano invita no solo al clero y a los académicos, sino también a científicos, agricultores y jóvenes a participar en la conversación. A través de consejos de escucha y colaboraciones diocesanas, la iniciativa Vaticano Verde se integra en la vida católica cotidiana, desde paneles solares en los tejados de las parroquias hasta confesionarios verdes donde el cuidado de la creación se integra en la reflexión espiritual. Siguen los críticos. Algunos medios se burlan, preguntando por qué la Iglesia se centra en los árboles mientras los bancos se vacían. La respuesta del Papa León fue tranquila pero firme, no se van porque hablemos de árboles, dijo. Se van porque. La frase termina aquí, pero el silencio que sigue tiene su propio significado. Dicen que no nos ven viviendo el Evangelio. Pero esto es el Evangelio. Y, en muchos sentidos, es la esencia misma de todo. Las reformas ambientales del Papa León no se centran principalmente en la ecología. Son, ante todo, profundamente espirituales. No se basan en debates políticos ni en pactos globales, sino en una visión sagrada de la Iglesia, no como una institución elevada apartada del mundo, sino como un cuerpo vivo y palpitante. Un cuerpo con pulmones que respiran el mismo aire herido, con pies que caminan sobre la misma tierra cansada y con manos que deben sembrar semillas de renovación, no simplemente proclamar palabras desde el púlpito. En una rueda de prensa, ahora ampliamente citada, el Papa León XVI pronunció una sola frase que desde entonces ha resonado en homilías y catequesis de todos los continentes: no hay santidad en un vitral si el cielo que lo cubre se está muriendo. En esa única línea, poética y penetrante, entrelazó teología y urgencia en un solo aliento. No llamaba a la Iglesia a ser activista. La convocaba a ser fiel, fiel a una tierra que gime, al Creador que la llamó buena, y a los pobres que sufren primero cuando la naturaleza se quiebra bajo el peso de la negligencia humana. Para Leo, un entorno en declive no es solo un fracaso político, sino un fracaso de fe. Y ese reconocimiento se ha convertido en un llamado a la acción para un nuevo tipo de discipulado. En respuesta, diócesis desde Brasil hasta Filipinas y el África subsahariana han lanzado sus propias expresiones de la iniciativa Vaticano Verde. Algunas ahora organizan sábados sonoros, domingos dedicados cada mes donde las iglesias dejan sus bancos para plantar árboles, limpiar ríos, reflexionar sobre las enseñanzas ecológicas y orar juntas por la transformación de nuestra relación con la creación. Otras han formado brigadas juveniles por el clima, fusionando la formación espiritual con acciones ambientales tangibles, atrayendo a los jóvenes de vuelta a una iglesia que antes sentían que había caído en silencio. Esto no es una mera reforma. Es una transfiguración. Los cambios del Papa León no son escandalosos, pero sí duraderos. No son performativos, sino proféticos. Porque comprende algo esencial: la Iglesia no se juzga solo por lo que dice, sino por lo que protege. Y en esta época, la guerra más espiritual quizás sea la que se libra con el aire, el agua, el fuego y la tierra.
Algunos han llamado a su enfoque descentralización. Pero esa palabra apenas capta la magnitud de lo que está ocurriendo. No se trata solo de una reorganización burocrática ni de un modesto reparto de poder. Lo que hace el Papa León XIV equivale a reconstruir la Iglesia desde cero, no con declaraciones ni con bombos y platillos, sino con una escucha atenta y reverente y una confianza profunda en la fe ya viva en el pueblo de Dios. A veces, liderar no significa hablar más alto. A veces significa dar un paso atrás y creer que el Espíritu ya habla a través de los fieles que han estado esperando ser escuchados. Durante siglos, la Iglesia funcionó como una monarquía espiritual. Roma era el centro, la brújula inmóvil. Todas las decisiones, sobre idioma, cultura, oración, música y liturgia, debían canalizarse por pasillos de piedra bajo la sombra de la cúpula de San Pedro. Obispos de todo el mundo esperaban permiso. Las comunidades locales anhelaban expresar su culto a su propio ritmo, pero se veían limitadas por múltiples protocolos. Era ordenado. Predecible. Pero también agobiante. Y en muchos lugares, hacía que la Iglesia se sintiera extraña, como un huésped en su propia casa. León vio esto y discretamente eligió un nuevo camino. Una de sus primeras reformas, y la menos publicitada, fue audaz, devolvió la autoridad a las iglesias locales. Bajo su guía, los obispos ahora tienen la libertad de moldear la liturgia, las prácticas pastorales y la vida de oración de maneras que reflejen las culturas de sus pueblos, sin esperar la firma romana. Al hacerlo, devolvió la palabra a comunidades que habían sido silenciadas. Y lo hizo no mediante una proclamación, sino mediante una reunión a puerta cerrada con asesores de confianza, compartiendo una visión y permitiéndole arraigar orgánicamente. Un alto funcionario del Vaticano describió más tarde el momento, de forma anónima, no dijo, estamos cambiando todo. Dijo, por fin estamos escuchando. Y esa frase silenciosa movió montañas. La razón por la que Leo confía tan profundamente en el liderazgo local se remonta, como tantas otras cosas en su vida, a las tierras altas del Perú. Era 1988. El padre Robert, como se le conocía entonces, había sido asignado a una remota aldea andina, un lugar sin electricidad, teléfono ni acceso por carretera. La iglesia no era más que una choza polvorienta. No llegaban instrucciones de Lima. Ningún manual litúrgico les indicaba qué hacer. Al principio, el joven sacerdote se sentía inquieto. ¿Cómo podrían permanecer fieles sin la guía divina? Pero entonces vio la verdad. Los aldeanos no esperaron a Roma. Vivían el Evangelio. Cantaban himnos transmitidos como reliquias familiares. Bautizaban a sus hijos con alegría reverente. Lloraban a sus muertos con rituales sagrados que fusionaban lo antiguo y lo cristiano. Los niños aprendían las escrituras bajo las higueras. Los hombres construían altares con piedra, tela y oración. La Iglesia había echado raíces allí, no por instrucción, sino por encarnación. Había crecido como un árbol, nutrida por la tierra natal de su fe. Un domingo por la tarde, el padre Robert le preguntó al anciano del pueblo por qué nunca se habían puesto en contacto con la diócesis. El anciano sonrió y respondió simplemente, porque Dios ya vive aquí. Simplemente escuchamos. Esa frase se convirtió en una piedra angular de la comprensión que Leo tenía de la Iglesia, un liderazgo que confía, no que controla. Años después, como papa, ha actuado según esa convicción. Pero no se limitó a los obispos. En un acto sin precedentes en la larga historia del papado, León abrió el Vaticano a las voces de los jóvenes. La creación de los consejos globales de la juventud podría, con el tiempo, considerarse uno de los legados más revolucionarios de su pontificado. Estos consejos no son comités simbólicos. Son verdaderos grupos de adolescentes, estudiantes y jóvenes adultos, de diversas culturas y geografías, que se reúnen periódicamente con los departamentos del Vaticano, tanto en línea como en persona, para proponer ideas, plantear inquietudes y ayudar a definir el rumbo. Y más que eso, algunos de estos jóvenes están siendo trasladados a Roma, no por apariencias, sino por influencia. Conversaciones reales. Escucha real. Un joven ganés de 16 años, hablando después de su primera sesión, dijo, no creía que a nadie en Roma le importara lo que yo pensaba. Pero ahora sé que al Papa sí le importa. La decisión de Leo no fue espontánea. Fue fruto de años de presencia atenta. Como sacerdote misionero,
solía sentarse con jóvenes bajo los mangos después de misa. Llevaba una guitarra, contaba historias y, lo más importante, escuchaba, no solo sus preguntas sobre la fe, sino también sobre su dolor, sus sueños y el futuro que anhelaban. Un día, un niño llamado Alio le preguntó, ¿por qué nadie en Roma nos pregunta qué vemos? Roberto no tenía respuesta. Pero lo miró a los ojos y dijo, quizás algún día lo hagan. Ese día ha llegado. En una rueda de prensa posterior, el Papa León reflexionó, hablamos a menudo de la juventud como el futuro de la Iglesia. Pero si nunca les preguntamos qué piensan, no estamos construyendo un futuro, solo esperamos que aparezca. Algunos cardenales se resistieron, preocupados de que tales concilios generaran demasiada emoción y exigencias de cambio. Pero León respondió con amabilidad, cuando los jóvenes hablan con fuego, es porque el espíritu aún arde en ellos. Nuestra tarea no es extinguirlo, sino cuidarlo como una llama. Esto marca un cambio radical con respecto a la Iglesia jerárquica de antaño, donde a los jóvenes se les enseñaba pero rara vez se los escuchaba, donde los laicos eran instruidos pero rara vez se los invitaba a dar forma al curso, donde la autoridad estaba centralizada y se temía la innovación. La Iglesia de Leo es algo diferente. Más lenta. Más arriesgada. Más silenciosa. Pero también más viva. Algunos críticos advierten que este enfoque podría conducir a la fragmentación. Pero la verdad es más matizada. Lo que hace León no es ceder el control. Comparte la responsabilidad espiritual. Regresa al modelo que nos dejó Jesús, no una monarquía, sino una familia. Y las familias no gobiernan desde los balcones. Se reúnen alrededor de las mesas. Si la Iglesia ha de resistir las tormentas venideras, no debe parecerse a una fortaleza. Debe parecerse a una aldea. Construida juntos. Custodiada juntos. Amada juntos. Y así llegamos a un punto de inflexión en la historia, una Iglesia que escucha. Una Iglesia que confía. Una Iglesia donde los mayores bendicen a los jóvenes, y los jóvenes inspiran a los mayores. Una Iglesia que respira con el mundo. Y, sin embargo, para el Papa León XIII, ni siquiera esto es el quid de la cuestión. Porque la reforma más vital no se desarrolla en salas de reuniones, jardines ni consejos. Se desarrolla en un lugar oculto, en un espacio sombrío de misericordia, en una caja de madera que muchos han olvidado. Y ahí es donde nos lleva a continuación. Hay muchas maneras en que un papa puede transformar la Iglesia, con decretos, con reformas litúrgicas, con cambios estructurales. Pero el cambio más sagrado de León quizá no tenga que ver en absoluto con el poder. Quizá tenga que ver con el alma. Y el alma se cura no por la política, sino por la gracia. Y la gracia, para Leo, reside en el lugar más tranquilo de todos, el confesionario. No hubo titulares. Ni alertas mediáticas. Ni sínodos arrasadores. Pero quienes prestaron atención lo vieron con claridad. No era nostalgia. Era un llamado a la plenitud. En su novena gran reforma, el Papa León XIV solicitó discretamente que cada parroquia del mundo reservara 2 días completos al mes, 48 horas continuas, durante los cuales las puertas de la Iglesia permanecerían abiertas, no para eventos o programas, sino únicamente para la confesión. Sin citas. Sin excepciones. Solo una luz sobre la cabina, un sacerdote dentro y el susurro de un sacramento listo para recibir a un mundo pródigo. Los trajo de vuelta, aquellos confesionarios de madera, desgastados por el tiempo y escondidos contra las frías paredes de piedra de las catedrales. Eran los silenciosos centinelas de otra época, con sus reclinatorios desgastados por generaciones de rodillas temblorosas y penas susurrantes. Durante años permanecieron olvidados, silenciosos, acumulando polvo como reliquias de una iglesia demasiado formal para palparlas. Pero ahora, bajo su vigilancia, estaban reviviendo. Algunos tuvieron que ser reconstruidos por completo, otros simplemente cepillados y bendecidos de nuevo. De cualquier manera, volvieron a la vida. Y al hacerlo, también lo hizo algo antiguo y esencial, el ritmo perdido del arrepentimiento y la renovación. No se trataba de estética litúrgica. No se trataba de nostalgia. Era simbólico. Y para él, profundamente personal. Las raíces de esta decisión se remontaban décadas atrás, mucho antes de la sotana blanca, antes de Roma, antes de que alguien lo llamara, su santidad.
Era la década de 1980 en Perú, en un pueblo unido más por la fe que por el cemento. Robert Prevost, entonces un joven sacerdote misionero, servía allí con poco más que la luz de las velas, los sacramentos y un corazón dispuesto a amar lo que el mundo había olvidado. La gente era pobre, sí, pero su fe era rica, una fe firme y perseverante que no actuaba para obtener aplausos, sino que perduraba como una canción tarareada en la oscuridad. Una noche, mientras se disponía a cerrar la pequeña iglesia, la puerta de madera se abrió con un crujido. Entró un hombre de mediana edad, con el rostro demacrado por el cansancio y la mandíbula apretada por algo más profundo que el dolor. No levantó la vista. No habló. Simplemente se dirigió al confesionario, se arrodilló y no dijo nada. Robert esperó. Entonces se rompió el silencio. Una voz, seca y temblorosa, se derramó por la pantalla: no he hecho esto en más de 30 años, y con esas pocas palabras, empezó la avalancha, historias de fracaso, traición y arrepentimiento. El hombre lloró como quien recuerda cómo respirar. Cuando terminó la confesión, hizo una pregunta que permanecería con Robert para siempre: ¿es demasiado tarde para estar limpio de nuevo? Robert no ofreció doctrina. No pronunció una homilía. Simplemente extendió la mano a través de la celosía de madera, la apoyó suavemente contra el divisor y dijo con tranquila seguridad: nunca es demasiado tarde. Ese momento no se convirtió en un sermón. Se convirtió en un fundamento. Una verdad vivida. Incluso después de convertirse en obispo, a Robert se le podía encontrar a menudo en el confesionario, aceptando la tarea más descuidada sin quejarse. Pasaban las horas, a veces con filas, a veces sin ellas. Pero él se mantuvo firme. Cuando un seminarista le preguntó por qué seguía haciéndolo, respondió simplemente: no te sientas ahí para las multitudes. Te sientas ahí para la persona. Ahora, como el Papa León XIV, transmite esa misma convicción a la Iglesia mundial. Para él, el sacramento de la reconciliación no es un ritual polvoriento ni un símbolo de culpa. Es una puerta silenciosa, sagrada y siempre abierta. Una puerta no al castigo, sino a la paz. No a la vergüenza, sino a una nueva vida. En un mundo adicto al ruido, la presión y el rendimiento, esa puerta se ha vuelto casi invisible. Y, sin embargo, permanece inalterada, esperando. Lo dijo mejor en un discurso solemne desde la Basílica de San Pedro, de pie junto a uno de los confesionarios más antiguos del mundo: en esta caja, el alma aprende a respirar de nuevo. Debemos regresar a ella, no por culpa, sino por gracia. Algunos católicos, especialmente en los centros urbanos modernos, se mostraron desconcertados. ¿Acaso la confesión no está obsoleta? ¿No hemos superado ese punto? Pero Leo ve la crisis de otra manera. El problema, cree él, no es que la gente peque. Es que sufren en silencio, demasiado asustados para admitirlo, demasiado convencidos de que nadie podría amarlos después. De que alguien pudiera perdonarlos. De que alguien siquiera los escuchara. Lo que ofrece no es solo un ritual. Es una postura espiritual. Una postura de misericordia. Una declaración de que la Iglesia no es una galería pulida de santos, sino un hospital de campaña para los heridos. Y que la sanación no comienza con aplausos, sino con honestidad. Por eso lo dejó claro: esto no era opcional. A cada obispo, en cada rincón de la Iglesia, se le indicó que volviera a centrar la confesión. No oculta. No restringida a los sábados por la noche. No apresurada entre otras obligaciones. Sino colocada en el corazón de la vida parroquial, visible, accesible y ofrecida con la reverencia de algo que salva. Incluso pidió a los sacerdotes que se renovasen su formación, no solo en la teología de la penitencia, sino en el sagrado arte de escuchar. Escuchar con misericordia. Porque conoce lo que está en juego. Sabe que hay almas que se ahogan en secretos. Adolescentes aplastados por la vergüenza. Adultos convencidos de que su daño es irreparable. Ancianos que se preguntan si la ventana ya se ha cerrado para siempre. A cada uno de ellos, el Papa León no les ofrece un juicio, sino una mano suave en la oscuridad. Porque su papado, si dejamos de lado el análisis y los titulares, no tiene por qué ser innovador o siquiera reformista. Se trata de renacimiento. Se trata de llamar a la Iglesia, no a la actuación, sino a la presencia. No a la estrategia, sino a la quietud sagrada.
a la simple y profunda verdad de que Cristo aún espera a los quebrantados. Y esa plenitud comienza en las sombras, con un susurro, es demasiado tarde. Y la respuesta, como siempre ha sido y siempre será, nunca es demasiado tarde. Por eso declaró lo que muchos consideran ahora el corazón palpitante de su pontificado: no te arrodillas ante la debilidad. Te arrodillas ante la esperanza. Esto no es un cambio de imagen. No se trata de seguir tendencias. No se trata de relevancia, sino de conmemoración. Un recordatorio para la Iglesia y el mundo de que existe un lugar sagrado donde la gracia aún vive y escucha. Porque Cristo no vino por los limpios. Vino por los dolidos. Los olvidados. Los avergonzados. Y aún espera, en silencio, con paciencia, en lugares que hemos aprendido a pasar por alto. Y si estás leyendo esto ahora, quizá no sea casualidad. Quizás, solo quizás, sea un susurro dirigido también a ti. Porque lo que ofrece el Papa León no es un mandato. Es una invitación. Regresa a la misericordia. Regresa a la humildad. Regresa a lo sagrado. Regresa a aquel que todavía espera en el silencio, en las sombras, en el confesionario, y está listo para decir: no estás muy lejos. No llegas tarde. Vuelve a casa. Y si esta historia te conmueve, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite saber que la gracia sigue siendo real. Que el perdón aún es posible. Que no te arrodillas ante la debilidad. Te arrodillas con esperanza.